En el video que se nos cortó anteriormente, nosotros veníamos hablando de el voto femenino, cómo esto cambió un poco la cultura política y se amplió el derecho. Lo que vamos a expresar a partir de este es el tema que tiene que ver con lo- la historia de las mentalidades, que era lo que también había quedado trunco. La historia de las mentalidades, si ustedes recuerdan, es cómo es aquello de la larga duración. Las mentalidades sociales no cambian ni se transforman porque la política cambie, el partido o el sistema de gobierno cambie. Sí, podemos establecer una idea de educación y centrada en que trabajamos el docente adelante y los alumnos atrás, se sigue manteniendo desde la introducción de los sistemas educativos desde la segunda mitad del siglo XIX en Europa, Alemania, Francia, Estados Unidos y con el propio normalismo o los liceos o colegios nacionales. Liceos y colegios nacionales es sinónimo, en Francia se llaman liceos, lo que para nosotros son los famosos colegios nacionales. Bueno, licitado eso, nosotros lo que vamos a también ver es cómo esta transformación y configuración de las ideas que surgen desde la modernidad, es decir, desde finales del siglo XV o mediados del siglo XV en adelante, de alguna manera hay cuestiones que todavía subsisten o subyacen. Por ejemplo, cuando nosotros nos referimos a derecha o izquierda significa côté o à droite de la roi, es decir, al costado derecho y al costado izquierdo del rey. Es decir, que de un lado se encontraban los más radicalizados, ¿no? Es decir, los de la izquierda, y por el otro se encontraban los más conservadores o quienes asentían con el rey sobre las determinaciones que debía tomar cuando se establece la Convención o Asamblea Nacional en Francia, con el que después va a dar lugar y paso a la famosa Revolución Francesa. Primero hubo muchos intentos políticos, económicos, de tratar de subsanar la crisis financiera que vivía el país. Bueno, cuando se llaman los estados generales, que hacía 2 siglos que no se llamaban, es decir, el último que las había llamado era Luis XIV, y luego se había desistido de continuar con esta práctica. Bueno, cuando hoy nosotros hablamos de asamblea, de convención nacional, de congreso, legislatura, tiene un poco que ver también con aquella idea de la Convención Nacional Francesa donde tienen que estar representados los intereses de todos los miembros del Estado que tienen derecho. En aquel momento eran los hombres, propiamente dicho. Pero bueno, esta cuestión de que las mentalidades y las estructuras mentales se subsisten en el tiempo más allá de los cambios políticos o económicos. Es decir, y los cambios económicos, recuerden que son la coyuntura, ¿no? Entonces, y los políticos a veces son un breve periodo. Después, obviamente, tenemos los acontecimientos, es decir, el traspaso de mando de un presidente a otro. Supongamos en Argentina, en el 2015, el traspaso de mando del kirchnerismo al PRO o del peronismo a la Alianza Cambiemos en el traspaso de mando, eso es un evento, ¿no? Un acontecimiento breve sobre la situación política. Pero, digamos, la estructura política general es la misma, la cultura política sigue siendo la misma que se viene implementando. Se amplía o se restringe, pero no se rompe el modelo. También podemos establecer que los regímenes totalitarios del siglo XX de alguna manera son un poco una respuesta al liberalismo, pero no cambian ni desestructuran cuestiones que tienen que ver con la organización general en sí. Es decir, hay cuestiones que siguen estando presentes en el cotidiano que tienen larga data. Es más, cuando hablamos de liberalismo o neoliberalismo, estamos hablando de teorías políticas que surgieron con los ilustrados, que en aquel momento es una cuestión que tenemos que remarcar, es que justamente los liberales eran los radicales en aquel momento porque proponían una forma de gobierno revolucionaria con respecto a lo que existía, que eran los sistemas de monarquías absolutas. El único país que tenía una monarquía parlamentaria era Inglaterra, pero había sido a través de una revolución política que esto se había llevado a cabo. Así que el sistema parlamentario, de parlamentare, de parlare, es decir, de hablar, de poder expresar tus ideas a través de un representante indirecto, en este caso, nos permite de alguna manera entender que esto tiene mucho más trascendencia de lo que nosotros mismos pensamos o creemos. Es decir, que el sistema político en el que hoy estamos inmersos responde a ideas del liberalismo político. Es decir, y si uno analiza el liberalismo político en esencia, todavía no se ha terminado de aplicar en su totalidad.
Es decir, que aún podemos estar en esta transición hacia la aplicación de un liberalismo total. Es decir, que también si analizamos un poco la postura de Marx, es decir, de el capitalismo hacia el socialismo como sistema económico y social, todavía falta la trascendencia porque si es una etapa superior de lo que es el capitalismo, el sistema económico del liberalismo está muy centrado en lo que hoy es el capitalismo, que a su vez tiene su herencia con lo que nosotros llamamos el mercantilismo, que digamos son también momentos o procesos económicos que de alguna manera también han tenido su cierre de ciclo, pero que algunas de sus premisas o cuestiones, cuando hablamos de los libros de caja o de ingresos y egresos, estamos planteando cuestiones que tienen siglos de existencia, que para nosotros puede ser algo cotidiano o nuevo, pero que tiene justamente toda una estructura que todavía se sigue manteniendo. Bueno, eso con respecto un poco a la historia de las mentalidades. También la propuesta dentro de lo que es la corriente historiográfica que nosotros planteamos tiene que ver con la historia cultural, ¿no? Es decir, con esta de mirar a las sociedades como culturas, donde las tradiciones, la la economía doméstica, por decirlo así, la cocina, los bailes y todo esto también entran un poco, porque también son los espacios que menos se transforman. Obviamente que no vamos a entrar en esos detalles, pero sí la mirada que tiene la historia cultural, especialmente desde el alcance teórico que le da Peter Burke, porque nos permite de alguna manera mirar de manera más general y amplia el aspecto que tiene que ver con las ideas. Bueno, hablamos de las mentalidades y esto traigo lo que comenzaba este video tutorial, perdón, no tutorial, este teórico, esta parte en teórico, tiene que ver con esta cuestión de que obviamente las mentalidades son sociales y muchas veces los historiadores hacen cuenta de la mentalidad de los niños, de los pobres, de las clases sociales subalternas, dirían los antropólogos de la década del 70, sino que también, por ejemplo, en el caso particular es la cosmovisión de Fenocchio, del minero que sabía leer y podía interpretar la Biblia y lo hizo en una villa italiana. Pero otra cuestión, por eso la historia de las mentalidades y de la cultura tiene su mayor expansión como espacio o subdisciplina dentro de la historia a partir justamente de la década del 70, y uno de los libros trascendentales es justamente el libro El queso y los gusanos, las cosmovisiones del molinero Fenocchio en el siglo XVI, 15 o 16. Los datos los vamos a ir buscando, no se preocupen. Por otro lado, lo que quiero marcar con respecto a esto de la historia de la cultura y de las mentalidades, que como decía, tienen que ver con la historia social o digamos, los grupos subalternos o la masa, lo que nos referimos también es que más allá de que las ideas que vamos a tratar tienen que ver con pensadores, estas ideas que eran en un momento para sectores cultos, porque se publicaban o eran a través de cartas en muchos casos, después pasan de alguna manera a los sectores generales y esta idea de la democracia, el gobierno popular, el gobierno de las masas, es decir, de alguna manera se va incorporando en general. Es decir, que no digo que hay una transferencia de los sectores cultos o de élite hacia el común, pero sí lo que quiero decir es que en algún momento al ampliarse la capacidad crítica o de conocimiento de los sectores sociales bajos, automáticamente incorporan estas cuestiones y obviamente los acomodan, los modifican y los readaptan según las cuestiones planteadas o las necesidades a veces del momento. Pero justamente también la historia de las mentalidades trabaja sobre esto, sobre la filosofía o la antigua historia de las ideas, que en realidad estaba relacionada con la filosofía. Nosotros vamos a entrar un poco sí con estos filósofos, pero sobre el pensamiento político, ¿no? Sobre esto de que estos filósofos tenían un pensamiento político que se terminó constituyendo en un sistema de pensamiento. Es decir, ellos no lo crean el sistema de pensamiento, pero sí un grupo de filósofos de la política o de politólogos generan justamente esto de sistemas del pensamiento. Nosotros acá estamos hablando de sistemas de pensamiento y cultura
política, vuelvo a aclarar. No estamos hablando de sistemas de pensamiento en general, ni el científico, ni el social, pero sí de alguna manera están conectados, son conexos entre ellos. Pero nosotros hacemos un corte en este sectorizado, decir, a eso es lo que vamos a trabajar. Hay otras áreas o aristas dentro de las historias, las ideas que se pueden incursionar, pero nosotros las vamos a obviar porque el tiempo material que tenemos para trabajarlo es muy breve. Pero sí nos vamos de alguna manera a intentar llegar a conocer, y especialmente a través de las fuentes, de los textos fuentes, estos pensadores, cómo pensaron, obviamente que a través de sus obras, y que nos va a permitir entender esto en conjunto. Es decir, como un sistema, ¿cómo lo pensamos? Bueno, el conjunto y sistema a veces son contradictorios, pero en realidad como ellos como parte de una propuesta en la que ellos mismos estaban interconectados. En definitiva es eso y bueno, en la parte inferior van a encontrar la actividad que corresponde para hoy. Así que, pero la vamos a hacer en clase. Pero pueden llegar a ver estos videos antes de la clase. Desde ya, disculpen la tardanza, la próxima clase va a estar bastante días antes, como el próximo teórico, como para que ustedes comiencen a trabajarlo. No va a ser en video, aclaro. Un abrazo y nos encontramos hoy en el aula.